Estamos en el año 1076 y de repente un papa hace algo que nadie podía imaginar. Excomulga al emperador más poderoso de toda Europa. Ojo, esto no es un ataque con espadas, es una declaración de guerra con palabras. Una batalla frontal, Dios contra el César, que va a definir el futuro de Occidente. A ver, hay que ponerse en situación. ¿Qué significaba recibir un mensaje así del líder espiritual del mundo cristiano? Esas son tal cual las palabras que el Papa Gregorio VII le suelta al emperador Enrique IV. Una humillación pública, directa y, sin precedentes. La tensión era sencillamente brutal. Y claro, ¿cómo responde un emperador a algo así? Pues no con una carta, desde luego. Responde con un ejército. 50.000 hombres marchando directos a Roma con una sola orden: cargarse al Papa. Aquí ya no había vuelta atrás. O caía uno o caía el otro. Vale, un momento. ¿Cómo se llega a este punto de no retorno? Porque un conflicto de esta magnitud, que se conoce como la querella de las investiduras, no surge de la nada. En el fondo era una lucha de poder absoluto por el control del alma de la Europa medieval. Y al final toda esta guerra se reduce a esta pregunta, que parece simple, pero que, ojo, es la clave de todo. En aquella época, los obispos no eran solo curas, eran señores feudales con todas las letras, con tierras, con vasallos, con ejércitos, un poder inmenso. Así que quien controlaba a los obispos, en realidad controlaba el reino. Así que aquí las tenemos, dos posturas totalmente irreconciliables. Para el emperador Enrique, los obispos son sus funcionarios, son parte de su gobierno. Para el Papa Gregorio, son pastores de almas, siervos de Dios que solo la Iglesia puede nombrar. Dos visiones del mundo que van directas a chocar. El conflicto era simplemente inevitable. Gregorio, que digamos que no era de los que se andan con rodeos, decide pasar al ataque. Publica estos decretos, el famoso Dictatus Papae, que son básicamente una declaración de poder absoluto. Y entre ellos, la bomba, la afirmación de que el Papa tiene la autoridad para deponer emperadores. Ahí es nada. La reacción de Enrique IV, pues, era de esperar. Estamos hablando de un emperador joven, orgulloso, criado para gobernar sin que nadie le tosa. No iba a aguantar semejante desafío. Su respuesta es inmediata. Junta a sus obispos, declara que Gregorio es un farsante y exige que se vaya. Ahora sí que sí, la guerra es total. Pero claro, aquí la pregunta es, ¿qué podía hacer el Papa? Gregorio no tenía un ejército como el del emperador, pero tenía algo mucho más poderoso. Un arma espiritual con unas consecuencias políticas devastadoras. Y desde luego, no dudó en usarla. Y esto es fundamental para entender lo que pasó después. La excomunión era mucho más que un castigo religioso. En política era una bomba atómica. ¿Por qué? Porque liberaba a todos los nobles y a todos los súbditos de su juramento de lealtad al emperador. De la noche a la mañana, Enrique IV dejaba de ser un rey legítimo y se convertía en un paria, un proscrito al que nadie tenía por qué obedecer. El golpe fue demoledor para Enrique. Inmediato. Los príncipes alemanes, que ya le tenían bastantes ganas, ven su oportunidad de oro y se rebelan. De repente, el emperador está contra las cuerdas, a punto de perderlo todo. Y para sobrevivir, tiene que hacer lo impensable. Y eso nos lleva a uno de los episodios más famosos de toda la Edad Media, la humillación de Canosa. Es que la escena es de película, de verdad. Nos muestra hasta qué punto estaba desesperado Enrique. El hombre más poderoso de Europa, cruzando los Alpes en pleno invierno, llegando a un castillo perdido y esperando fuera, descalzo en la nieve, durante 3 larguísimos días. ¿Para qué? Para suplicarle perdón al Papa. Es una imagen de sumisión brutal que ha quedado para la historia. Y claro, Gregorio, como sacerdote, no le podía negar el perdón. Pero aquí es donde la historia da un giro tremendo, porque Gregorio actuó como un hombre de fe, pero Enrique estaba actuando como un estratega calculador y despiadado. Su penitencia no fue un acto de arrepentimiento, ni mucho menos. Fue una jugada de ajedrez magistral. Al conseguir el perdón, recuperaba su legitimidad, dejaba sin argumentos a sus rivales y sobre todo ganaba tiempo. Tiempo para preparar su venganza. Y una vez que recuperó el control, una vez que aplastó la rebelión en Alemania, Enrique demostró que la humillación de Canosa no se le había olvidado en absoluto. Ahora ya no iba a pedir perdón, ahora iba a cobrarse su venganza, a destruir al Papa que se había atrevido a desafiarle. Y esta vez volvía a Italia con todo el poder del imperio detrás. Y cumplió su juramento, vaya que sí lo cumplió. Años después, en 1083, el ejército imperial vuelve a estar a las puertas de Roma, el círculo se cierra. Pero esta vez no hay súplicas ni penitencia. Lo que viene es un asedio brutal con un único objetivo, la aniquilación total de Gregorio VII.
La caída de Roma fue lenta, agónica. Después de meses de asedio, la ciudad, muerta de hambre, finalmente cede. Enrique entra a sangre y fuego, saquea a la ciudad eterna, nombra a su propio papa, que era un títere, y obliga a Gregorio a huir de forma desesperada. Se mire por donde se mire, era una victoria absoluta para el emperador. Y así acaba la historia, al menos en apariencia. Gregorio VII, el papa que había puesto de rodillas al hombre más poderoso del mundo, muere un año después, solo, como un fugitivo en el exilio. Sus últimas palabras reflejan esa mezcla de orgullo y amargura. Parecía el final. El emperador había ganado. La causa del papa había muerto con él. Pero, ¿de verdad ganó Enrique? A ver, en el campo de batalla la victoria fue aplastante, eso es indiscutible. Pero la guerra de fondo, la guerra de las ideas, esa es otra historia. Y su resultado final es, como mínimo, sorprendente. Tuvieron que pasar décadas, ¿eh? Tanto Enrique como Gregorio ya llevaban mucho tiempo muertos. Pero finalmente sus sucesores, agotados por casi 50 años de guerra continua, llegaron a un acuerdo. Se conoce como el Concordato de Worms, y lo que hizo fue redefinir por completo las reglas del juego. Y aquí está la madre del cordero. Vamos a ver el acuerdo. La Iglesia se queda con la elección espiritual de los obispos, justo la gran batería de Gregorio, y el emperador, por su parte, es quien les da el poder temporal, los feudos, las tierras. Fue un reparto de poder, sí, pero en la cuestión fundamental que empezó toda la guerra, la idea de Gregorio había triunfado. Así que si lo vemos con perspectiva, es increíble. Gregorio murió exiliado, técnicamente derrotado. Enrique conquistó Roma como un triunfador, pero a largo plazo fue la idea de Gregorio la que sobrevivió y la que ganó. Esa separación entre el poder de la Iglesia y el poder del Estado es una semilla que nació de este conflicto y que ha dado forma a Occidente hasta hoy. Y al final, esta historia increíble nos deja con esa pregunta flotando en el aire, ¿no? Nos recuerda que las batallas más importantes no siempre se ganan con ejércitos, sino con la fuerza de una idea. Y que esa fuerza, a la larga, puede doblegar incluso al más poderoso de los césares.